Buenos días, bienvenidos al debate de Sanitaria 2000 de Redacción Médica, la sanidad ante el 20 de diciembre. Vamos a abordar diferentes temas de actualidad en la política sanitaria. El debate lo enfocamos más que una retrospectiva, aunque supongo que analizaremos cómo ha sido esta legislatura en el ámbito sanitario. Lo abordamos o lo enfocamos como las propuestas que los diferentes grupos políticos se plantean dentro del ámbito de la sanidad para los próximos 4 años, una vez que pasen, como digo, las elecciones del 20 de diciembre. Para debatir sobre la sanidad, el futuro de nuestra sanidad, hemos convocado a un representante de cada uno de los 5 grupos políticos de ámbito nacional. Paso a presentarles de derecha a izquierda, a la izquierda de sus pantallas, José Ignacio Chani, del Partido Popular. José Ignacio, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. A la derecha de José Ignacio, Daniel Álvarez, de Ciudadanos. Daniel, buenos días, bienvenido. Muchas gracias. A mi izquierda, a la derecha de sus pantallas, Rafael Bengoa, del PSOE. Rafael, muchas gracias por venir. A su izquierda, Rosa Magallón, de Izquierda Unida. Candidatura de Unidad Popular. Unidad Popular, eso es como concurren a las elecciones con bajo esa denominación. Y a su izquierda, Javier Padilla, de Podemos. Javier, igualmente un placer. Muchas gracias a los 5. Y bueno, la mecánica del debate, vamos a hablar de 5 grandes bloques de conceptos sanitarios, cada uno de ellos englobado que engloba o agrupa a varios asuntos, varios aspectos que abordarán nuestros participantes en el debate. Cada uno de ellos va a tener un par de minutos para esbozar las ideas o las propuestas que cada grupo propone en cada uno de los ámbitos, y después de esos 10 minutos iniciales de intervenciones individuales pasaremos a 5 minutos de debate sobre lo que ellos hayan expuesto. Moderaré lo que haga falta moderar, espero que haya seguro que hay discrepancia y opiniones contrarias, algunas complementarias supongo también. Empezamos, si les parece, por el ámbito que hemos llamado laboral. Aquí supongo que podremos hablar o podrán hablar ustedes de salarios, carreras profesionales, horas semanales. Después de 4 años de legislatura en las que estas condiciones sí que han cambiado por cuestiones de crisis económica, los salarios de los profesionales se han visto reducidos, la carrera profesional se ha visto suspendida en casi todas las comunidades autónomas, las horas semanales también se han aumentado. No sé si es el momento, José Ignacio, Daniel, Rafael, Rosa y Javier, de replantearnos este tema de otra manera para los próximos 4 años. José Ignacio, su turno. En primer lugar, un agradecimiento a Sanitaria 2000 por darnos la oportunidad de debatir sobre cosas importantes relacionadas con la sanidad. Y una de las más importantes precisamente son sus profesionales, quienes hacen realidad cada día los actos médicos, los actos clínicos, sanitarios en definitiva, que permiten mejorar la atención a los pacientes. Lo primero que tenemos que poner en evidencia es que hace 4 años España estaba en una situación muy complicada, y la sanidad también. La sanidad pública española tenía una situación de quiebra, los proveedores tenían periodos medios de pago de 700 días, había más de 16.000 millones de euros comprometidos y sin pagar, facturas en los cajones, tipos de interés del 7,7% y por tanto enormes dificultades de sostenibilidad y de funcionamiento de la sanidad española. Hoy, afortunadamente, 4 años después, los tipos de interés están al 0 o por debajo del 0%. Las facturas se han pagado, la situación sanitaria ha dejado de estar comprometida y tenemos una capacidad de responder a los nuevos retos extraordinariamente importante que no existía hace 4 años. Bien, uno de los elementos más importantes ha sido la contribución de los profesionales sanitarios, a los que tenemos que dar las gracias. En España el comportamiento de las profesiones sanitarias, las 12 en su conjunto colegiadas y las otras que no están colegiadas, ha sido realmente impecable. Y por lo tanto tenemos la obligación de cara al futuro de pensar en los nuevos retos y en las nuevas ambiciones de los profesionales de nuestra sanidad, que, repito, han sido un elemento básico para la gestión de este proceso tan complicado. Desde un plan estratégico de recursos humanos que permita abordar las necesidades de profesionales desde las facultades a los MIR, desde la movilidad geográfica a la carrera profesional, desde la retribución para asemejarla cada vez más a la de la Unión Europea, hasta la gestión por competencias, la gestión clínica, el aumento de la autonomía en la capacidad de gestión de los propios servicios hospitalarios y también de la atención primaria, mejorando su capacidad asistencial, su capacidad resolutiva, diagnóstica, terapéutica, así como la capacidad de mejorar las retribuciones ligadas al desempeño y a la evaluación, son sin duda elementos que van a configurar el futuro sin duda en nuestro país. Ignacio, sé que es muy complicado en 2 minutos condensar todas las ideas, les pido eso sí, lógicamente, brevedad y concisión, y les agradecemos de verdad el esfuerzo en concretar. Gracias, José Ignacio. Daniel.
sus 2 minutos. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar aquí transmitiendo las ideas y las propuestas de Ciudadanos para estas elecciones generales. En los últimos 5 años ha habido una merma del número de efectivos en la sanidad pública y también una disminución de las condiciones laborales, en lo que se refiere a salarios, aumento de la jornada, congelación de carrera profesional, y nosotros creemos que esa es una situación que hay que ir revirtiendo de manera progresiva a lo largo de esta legislatura. Y esto pasa por un incremento de los presupuestos destinados a la sanidad, que deberían traducirse en un incremento de las plantillas, en la incorporación progresiva, además, de determinadas profesiones que entendemos que hasta ahora están poco representadas en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Estoy pensando psicólogos, tanto en el ámbito hospitalario como de atención primaria, estoy pensando en odontólogos, en logopedas, en profesiones que aportan un beneficio muy claro a la sociedad y que no tienen una suficiente dotación en la mayoría de los servicios regionales de salud. En lo que se refiere a la recuperación de los salarios, nosotros defendemos que el incremento salarial, para aproximarse a los promedios de la Unión Europea, hay un dato significativo, un informe de la OCDE que puso de manifiesto que los médicos españoles cobraban de promedio entre 12 y 14.000 euros brutos menos que el promedio de la Unión Europea. Nosotros creemos que esa aproximación a los salarios de la Unión Europea para médicos y resto de profesionales sanitarios vea por la vía de los incentivos, de una productividad variable asociada a resultados en salud ligados a la actividad, al cumplimiento de lista de espera, al cumplimiento de objetivos que obviamente previamente se hayan pactado con los profesionales sanitarios. Un ejemplo en este sentido: hasta ahora las administraciones públicas dedican muy poco. En el presupuesto sanitario de Madrid para personal hay más de 3.000 millones de euros en año 2016 y apenas entre 50 y 60 millones retribuye la productividad variable ligada a objetivos. Nosotros creemos que ese capítulo hay que incrementarlo en todas las administraciones. Hay que recuperar la carrera profesional, extenderla a todas las profesiones sanitarias. Ha habido diferencias en la regulación entre unas comunidades autónomas y determinados colectivos sanitarios han quedado excluidos. Hay que hacerlo de forma progresiva, ir primero a una vía de reconocimiento y luego, en función de la disponibilidad presupuestaria, se irá retribuyendo. De acuerdo, Daniel. Tiempo. Muy bien, muchas gracias. Rafael, su turno, por favor. Muy bien, muchas gracias a Sanitaria 2000. Presentar un poquito lo que está propuesto en el programa electoral del PSOE. Yo creo que lo que nosotros vemos como más importante en relación a las condiciones laborales de los profesionales es que el sistema de salud obviamente no puede sobrevivir bien, con calidad, una segunda legislatura como la que hemos tenido, y por lo tanto me alegro oír que se propone poner más dinero de prácticamente todos los partidos. Yo creo que es muy importante no seguir racionando y recortando el modelo que nos ha costado tanto construir. Obviamente el Partido Socialista también propone ir añadiendo progresivamente más fondos, y para ir añadiendo más fondos lo que pensamos que es importante es para no construir el mismo modelo. Lo que nos parece es que el más dinero tiene que ser para animar el modelo a ir en otra dirección, un modelo, como hemos explicado muchas veces, mucho más proactivo, que consigue integrar los servicios sociales y sanitarios y que consigue dar muchísima más voz a los profesionales. Y por lo tanto la política, de recursos humanos que se seguirá será una que está muchísimo más relacionado con incentivar, también yo estoy de acuerdo, con una lógica variable a los profesionales en la dirección de ese nuevo modelo. Pensamos que poner mucho más dinero en el sistema de salud para hacer lo mismo es un error. Pensamos que es muy importante poner más dinero para hacer algo diferente. ¿Y por qué? Porque todos los que estamos aquí sabemos que tenemos un problema en el tiempo de sostenibilidad por la demografía y la cronicidad que tenemos encima, y por lo tanto necesitamos un modelo diferente para mantener. Obviamente, al poner más dinero y vincularlo a incentivos, intentar que fuera hacia la transformación, serán mejores condiciones para los profesionales. De acuerdo, Rafael, muchas gracias por la concisión. Rosa, por favor, su turno. Bueno, pues yo agradezco mucho a Sanitaria 2000
la posibilidad de participar en este debate, porque además demuestra ser un medio plural y objetivo que no excluye a fuerzas parlamentarias que han obtenido un buen número de votos en las pasadas elecciones, aunque no se corresponda con el número de diputados por la famosa ley DONT. Los temas laborales que quiero abordar en estos temas, son una indicación del moderador, es el salario, la carrera profesional y horas profesionales. Sobre salario, nosotros decir que las dos reformas laborales del 2010 del PSOE y del 2012 del PP han mermado la remuneración y el número de profesionales y por ende la calidad del sistema de salud, porque con menos no se puede hacer lo mismo mínimamente. Entonces yo sí que coincido con Echaniz en dar las gracias a los profesionales sanitarios, entre los cuales me incluyo, porque realmente hemos sobrevivido a esta gestión nefasta de estos últimos 4 años. Y bueno, pues nuestras propuestas son volver a recuperar el poder adquisitivo, equipararlo al IPC de los trabajadores, de todos los trabajadores, y efectivamente coincido con los compañeros en ligarlo a un sistema de productividad variable, pero basado en unos objetivos que sean objetivos de verdad, porque ahora se ligan a objetivos en números, por ejemplo, número de radiografías, pero no se ligan a objetivos de calidad como adecuación de las radiografías que tú solicitas. Este pequeño matiz, que lo dejo para el debate, me parece claro. Como también me parece que es muy interesante en cuanto a las horas laborales, disminuir paulatinamente, al igual que el resto de Europa, las horas laborales a 35 horas a la semana, sin merma del salario y con la consiguiente creación de empleo para mantener unos mínimos ratios necesarios y también una dignificación del trabajo de los profesionales sanitarios. Sobre carrera profesional, homogeneizar el sistema en el ámbito nacional, que actualmente son trienios, es un sistema de trienios encubierto, totalmente, y ligarlo a tareas asistenciales, docentes, de gestión y de investigación. Muy bien, Rosa. Clavado, los dos minutos. Clavado. Muchas gracias. Javier, por favor, para cerrar este primer turno. Sí, pues, adelante, gracias. Bueno, al igual que mis compañeros, muchas gracias a Sanitaria 2000 por la invitación. Y bueno, básicamente lo que creo que desde Podemos partimos del hecho de reconocer que ha habido un deterioro de las condiciones profesionales de los trabajadores, no solo en los últimos 4 años, y no solo por un nivel de competencia del gobierno a nivel estatal, sino principalmente también por la influencia a nivel autonómico de los diferentes partidos que gobernaban, ¿no? Hemos de reconocer que esa disminución, esa descapitalización de la fuerza de trabajo de los diferentes sistemas autonómicos de salud se ha producido de forma muy importante, no solo en aquellas comunidades gobernadas por el Partido Popular, sino también por el Partido Socialista. Una de las cosas fundamentales que ponemos encima de la mesa es que no podemos seguir gobernando la política de gestión de profesionales de espaldas a los profesionales. Así que los profesionales tienen que tener un papel central dentro del diseño de las políticas y dentro de la elección de los diferentes objetivos e indicadores que se van a utilizar para medir su desempeño y para después, posteriormente, que eso repercuta dentro de sus remuneraciones, ¿no? A nivel salarial, creemos que hay que hacer una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores de la función pública, tanto en el sector sanitario como en el resto de sectores. Y dentro del sector sanitario creemos que es el momento para abordar una cosa de la que generalmente no se suele hablar, y es la brecha salarial intercategorías. Hay una diferencia muy grande dentro de las diferentes comunidades autónomas entre lo que cobran las categorías profesionales que se encuentran en el escalafón más bajo de instrucción y lo que cobran las categorías profesionales más elevadas dentro de este nivel. Y creemos que es una cosa que hay que abordar porque creemos que tiene repercusión no solamente en la conformación del modelo, sino también dentro de unos principios básicos de justicia social. Muy bien, muchas gracias. Pues si les parece, como decía al principio, tenemos ahora 5 minutos sobre esto que han expuesto cada uno de ustedes. Si quieren hacer alguna matización, algún comentario, alguna aclaración, ese es el momento. Adelante, no sé si alguien quiere iniciar. Pues Ignacio, por favor. Claro, cuando en un país, a lo largo de una legislatura, la del 2007-2011, se produce una caída en el empleo de cerca de 4 millones de personas, exactamente 3.600.000 españoles dejaron de trabajar y por tanto dejaron de contribuir a las arcas públicas con sus impuestos directos, el IRPF, o los indirectos a través del consumo, el IVA, las cotizaciones sociales, etcétera, 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 impuestos indirectos, que son los que nutren las arcas públicas, los que nutren la cesta de impuestos que reciben las comunidades autónomas responsables de las políticas de personal, para poder financiar el capítulo 1, que es el 70% del gasto sanitario total, pues está muy comprometido. Es decir, la caída de los ingresos económicos fruto de esa disminución del desempleo
que a su vez es consecuencia de malas políticas económicas y de legislaciones laborales pésimas que hicieron que en este momento en España tengamos una tasa de desempleo que es la mayor de toda la Unión Europea, es lo que ha generado esa caída de 70.000 millones de euros, la imposibilidad de todas las administraciones sanitarias de poder financiar el capítulo asistencial. Yo he tenido responsabilidades sanitarias y he tenido graves compromisos para poder pagar los sueldos de los o sea que ha sido una heroicidad a lo largo de estos 4 años poder mantener el sistema sanitario, hacerlo viable, hacerlo sostenible, pagar todas las facturas a través de los mecanismos de pago a proveedores y estar en la situación que estamos. Por lo tanto, no solo no ha sido nefasta la gestión, sino ha sido un lujo poder decir que hoy, 4 años después de una situación imposible para la sociedad española, que estemos en condiciones de plantear retos de futuro, ¿no? Bueno, Daniel y Rosa. Y bueno, les pido brevedad porque si no va a ser imposible mantener los tiempos. Daniel, adelante. Un reproche que se puede hacer a todas esas medidas que se han adoptado es que muchas veces se han hecho a espaldas de los profesionales. Ha faltado participación. Nosotros creemos que la participación es un elemento clave y tiene que haber respeto a los profesionales. Y para que se involucren los profesionales hay que mejorar sus condiciones de trabajo y hay que reconocer una serie de derechos. Y quiero hacer una breve referencia a aspectos que nos parecen muy importantes como la movilidad. Hay que ofrecer a los profesionales estabilidad. Nosotros defendemos el modelo estatutario, pero con movilidad voluntaria que permita también el flujo de personas, el flujo de talento entre unas comunidades autónomas u otras. O sea, defendemos claramente los concursos nacionales de traslado. Y eso también en lo que se refiere a la provisión de las jefaturas, que hay reglas diferentes en cada comunidad autónoma y a veces no son transparentes. Creemos claramente en la libre concurrencia y eso va a ser un estímulo muy claro para los profesionales. Gracias, Daniel. Rosa. Sí, bueno, yo creo es que discrepo totalmente con el tema de lo que ha habido que ahorrar, porque es que hubo una modificación de un artículo llamado 135 en la Constitución en verano del 2011 que nos obligó a invertir todo nuestro dinero en pagar a la banca. Entonces podíamos haberlo invertido en mantener los derechos sociales porque existía esa opción. Y eso fue una decisión pactada entre Partido Socialista y Partido Popular. Entonces, bueno, yo discrepo totalmente de que era la única solución. Y desde luego, 4 años después, yo invito a todos los presentes a que pasen la consulta conmigo una mañana, solamente una mañana, y verán cómo las demoras diagnósticas, el aumento de suicidios, la precariedad económica al límite de las personas es realmente lamentable. Y ahí tenemos... Pues seguimos siendo un buen sistema de salud gracias a los profesionales, desde luego. Rafael y Javier. Sí, yo es que no creo que sirve ya para mucho mirar hacia atrás. ¿Quién hizo peor antes y qué es lo que ha pasado en esta legislatura? Básicamente, otros gobiernos conservadores europeos han protegido la sanidad y la han hecho crecer y nosotros no. Lo que yo creo que es importante, es evidente, yo he sido consejero en esa época y ha hecho falta hacer una gestión muy dura. Pero creo que lo que he oído en la mesa antes, y obviamente es que compartimos muchísimas más cosas que las que no compartimos. Y si uno mira hacia adelante y pensara en enero de este año, esté quien esté en el gobierno, y pensamos en un pacto sanitario, porque sabemos que lo que nos rodea, lo que las presiones o el sector son tan brutales, que yo creo que podemos pensar en ponernos de acuerdo sobre ese 90% de las cosas que nos unen. Lo que te pide el cuerpo, obviamente, en este momento preelectoral es buscar el 10% de las cosas que nos diferencian. Yo no voy a ir ahí, yo quiero ir ahí al 90% de las cosas que nos unen. Y lo que yo he oído es que nos unen muchas cosas. Entonces yo creo que podemos pensar en enero, febrero, el año que viene, en un pacto alrededor de esas metas que yo creo que podemos conseguir juntos y que juntos se podrá atender a las presiones que tenemos sobre el sistema. Muchas gracias, Rafael. Javier. Sí, brevemente. Simplemente remarcar que no podemos hablar de la sostenibilidad y de las políticas de recursos humanos y de gestión de profesionales como si fueran un fenómeno atmosférico, ¿no? La sostenibilidad es un sujeto eminentemente político y la sostenibilidad del sistema recae en hechos como
promover una financiación del sistema del 5,1% del Producto Interior Bruto como gasto sanitario, que supusiera una disminución del 21,5% de la representación de esta partida dentro del porcentaje del Producto Interior Bruto, ¿no? Está claro que si descapitalizamos el sistema sanitario no tenemos fondos para hacer frente a las necesidades que este tiene, y entonces podemos empezar a tener discursos en los cuales parece que la descapitalización de los recursos humanos del sistema es una obligación ante la cual no tenemos otra opción, ¿no? Muy bien, de verdad que lamento que no tengamos más tiempo, pero vamos a intentar ajustarnos, como digo, al horario previsto. Sé que se van a quedar temas y matices sin poder abordar, pero bueno, en fin, vamos a seguir alabando su concisión y su brevedad. Pasamos al segundo bloque, que hemos denominado gestión, organización. Aquí supongo que podremos hablar de niveles asistenciales, de cómo se relacionan primaria y hospitales, de listas de espera, que ya ha salido el tema en la mesa sobre si han crecido estos últimos años, la gestión clínica, que también es un tema de actualidad y sobre el que habrá que ver cómo se concreta finalmente. En fin, Daniel, empezamos con este segundo turno. Les recuerdo que tienen 2 minutos y les pido brevedad. Gracias. Pues en relación con las unidades de gestión clínica hay que empezar afirmando que si no hay una autonomía presupuestaria, buena parte de la unidad carece de sentido. Nosotros por eso defendemos primero una descentralización de la gestión a nivel de los centros sanitarios, aumentando la capacidad de los gerentes y de las direcciones de los centros, eso sí, sometidas a la rendición de cuentas, a la transparencia, idealmente con un modelo, con un consejo de gobierno que actúe como si fuera el patronato o el consejo de administración, ¿no?, de una empresa pública, y que haya una autonomía presupuestaria, y dentro de ese marco se adopten decisiones. Si eso no lo llevamos a pequeña escala a los servicios y a las unidades, la gestión clínica se va a convertir en una mera declaración de intenciones. Por eso creemos que es importante la autonomía, y en otro ámbito nos parece clave la coordinación entre atención primaria y atención especializada. Los modelos de áreas integradas de salud no necesariamente han supuesto un avance. Hay poca experiencia y hay versiones contradictorias en atención primaria. Además hay mucha resistencia a la integración con atención especializada porque pierden protagonismo. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es reforzar desde el punto de vista presupuestario la atención primaria, incrementando el porcentaje que ronda descontando el gasto farmacéutico, está entre un 11 y un 16%, dependiendo de comunidades autónomas. Hay diferencias sustanciales, hay que meter más recursos y hay que poner el foco de la atención a la cronicidad en la atención primaria, y muy significativamente incrementando plantilla en ámbitos como la enfermería, que va a ser uno de los elementos claves, todo lo que se refiere a la continuidad de cuidados, a la educación a los pacientes, a la atención domiciliaria, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento del paciente y el autocuidado de su salud. Muchas gracias, Daniel. Rafael, cuando quiera. Yo sigo con esta idea de que es muy importante transformar el modelo asistencial que tenemos. Parte de esa transformación es la utilización de un arsenal absolutamente brutal que tenemos ya de gestión, que no teníamos hace 6 o 7 años, que ahora sabemos hacer todos. Sabemos estratificar la población, sabemos unir las piezas del sistema con historias clínicas, con historia electrónica conjunta entre primaria y hospitalaria. Sabemos apelar a las farmacias comunitarias para que estén participando en programas más colectivos. Sabemos dar más voz a los pacientes, sabemos autoformar a los pacientes. Y uno se puede extender hasta, yo diría, unas 10 o 12 piezas que antes no teníamos en el mundo de la macro y mesogestión. Eso, si se implementa, si se ejecuta, nos permite empezar a ir hacia un modelo en el que estamos haciendo muchísimo más en casa, muchísimo más en atención primaria y muchísimo más en la comunidad y menos en los hospitales, cosa que es buena para los hospitales porque todos sabemos que el 20% de los pacientes que hoy están en los hospitales no deberían de estar allí, y es porque no hemos hecho antes algo con ellos. Entonces, lo que es importante de ese movimiento transformador al que le hace falta recursos, como hemos dicho antes, es que en el ámbito internacional y en el ámbito nacional, allí donde se está haciendo, está empezando a tener resultados bastante espectaculares, tanto en mejoras de calidad y de salud como en eficiencia de gasto, y por lo tanto es evidente que hay que empezar a ir en esa dirección. Y sobre el área y la integración entre primaria y hospitalaria, yo creo que es que nos hemos focalizado demasiado en la integración estructural de las
de la gestión, en lugar de estar absolutamente obsesionados como deberíamos de haber estado en la integración clínica, porque se está probando que allí donde los clínicos consiguen trabajar juntos, a veces viene bien la integración estructural en función de la gestión y otras veces no es necesario. De acuerdo, Rafael, muchas gracias. Rosa, por favor. Sí, bueno, con respecto a la gestión, bueno, insistir un poco en que todos se nos llena la boca de agua con el tema de que la atención primaria es el eje del sistema. Sin embargo, sistemáticamente, y desde que tenemos datos, más o menos desde el año 95, por cada 4 euros, o sea, el gasto sanitario es siempre a favor de la atención primaria. O sea, los recortes, hoy de la atención hospitalaria, los recortes son siempre a favor de la atención primaria. Siempre se recorta más proporcionalmente en la atención primaria. Entonces, bueno, yo creo que es un debate que hay que superar y que es, si realmente creemos que todos parece que coincidimos en que es el eje del sistema, por favor, vamos a financiar el eje del sistema. Vamos a pedir a los profesionales no tanto macro y meso, sino también más microgestión. Y pongo el ejemplo de la ley de dependencia, que partió bien, no muy bien dotada, pero todo el dinero se gastó en contratar equipos de evaluación para catalogar la ley de dependencia, para catalogar los niveles de dependencia. ¿Estratificar a la población? Pues a mí me parece muy bien, pero yo te la estratifico. Te estratifico a mis pacientes, que no hace falta más misterio, es decir, que no hace falta inventar e innovar, y sobre todo innovar en cosas que vienen de fuera, con todos mis respetos, pero que quizá aquí tenemos modelos de los cuales ya hay evidencias demostradas de que la innovación es posible a un nivel más sencillo y sobre todo a nivel micro y con la participación de los profesionales. Entonces, bueno, pues estamos en proporcionar el gasto entre primaria y especializada. Organización necesaria en 3 niveles asistenciales, sí, pero basado en las competencias de cada nivel asistencial, porque hay mucha actividad hospitalaria que debería estar en primaria, de lo mismo que hay mucha actividad en primaria que debería estar en el empoderamiento de los pacientes. Esto me parece un tema clave, y hay mucho secuestro de pacientes al nivel que no corresponde. La coordinación sin paternalismos, sin decirnos a la primaria la unidad de crónicos que os vamos a montar para que nos mandéis pacientes. Este es un tema que no me da tiempo, pero me gustaría resaltarlo más. Pues en los 5 minutos. En los 5 minutos, Rosa, de acuerdo. Vamos a retomar ese tema, que yo también quería abordarlo un poco más en profundidad. Y Javier, su turno. Sí, hemos hablado de la gestión clínica, ¿no? Y posiblemente sea el momento de sacar el Real Decreto, del borrador del Real Decreto de Gestión Clínica que ya ha publicado el Gobierno, y el cual seguramente no deje contento a nadie que haya hecho algo de gestión clínica en su vida, porque lo ha descafeinado tremendamente, ¿no? En nuestra opinión, la gestión clínica sí que puede ser una herramienta además bastante transversal a los diferentes niveles asistenciales, y digamos, dentro de nuestra visión de estructura de las diferentes categorías profesionales sí que vamos hacia una gestión por competencia. Decía el señor Bengoa que había que integrar, pero no tanto, que nos habíamos preocupado mucho por integrar estructuras y no tanto por integrar dentro de lo que serían procesos clínicos. Seguramente eso también tenga mucho que ver con nuestro problema para integrar, siempre manteniendo de forma muy estanca y separada las diferentes categorías profesionales sin tener bien en cuenta cuáles son las competencias de las mismas, ¿no? Uno de los ejemplos puede ser ahora el Real Decreto de la prescripción enfermera, que no ha dejado contento a ninguno de los estamentos que toma parte en él. Desde nuestro punto de vista, la cronicidad es un problema, pero abordamos más el problema de lo que viene a ser la pluripatología. Creemos que el gran determinante de aumento de gasto, además, y de dificultad para la contención no viene tanto de la existencia de enfermedades crónicas, sino de la coexistencia de varias patologías dentro de un paciente que además suelen tener una determinación social. Creemos que ahí es donde es fundamental no solamente el papel de la atención primaria como eje sobre el cual se articulan los diferentes niveles asistenciales a la hora de abordar la pluripatología y la cronicidad, sino también especialmente el rol de la salud pública. El rol de la salud pública como eje fundamental que en el medio y en el largo plazo sea el que pueda vertebrar políticas de salud ambiciosas, con integración sociosanitaria, y que dé respuestas complejas a problemas que exceden los problemas clínicos y que tienen una determinación social mucho más importante que la puramente médica. Muchas gracias, Javier. José Ignacio cierra el turno de este segundo bloque, por favor. Pues muchas gracias. La gestión, en cualquier caso, es un instrumento muy importante, pero un instrumento para el objetivo final en un sistema sanitario, que es conseguir la calidad y la solución de los problemas asistenciales y de salud de los ciudadanos, de los pacientes. Para ello nosotros abogamos por la profesionalización de la gestión. Creemos que es indispensable poner en marcha un sistema de acreditación, de formación parecido al MIR para los gestores de nuestra sanidad. Demasiadas veces personas
desde fuera de la sanidad o desde lugares de la sanidad donde han tenido, digamos, una formación en capacidad gestora, llegan a responsabilidades enormemente importantes y acaban complicando la situación de esos digamos, elementos de gestión, y creemos que es muy importante apostar por una capacidad teórica y técnica, y que primero se pueda gestionar un centro de salud pequeño, luego uno más grande, luego un hospital pequeño comarcal, y llegar a centros de salud donde pueda desempeñarse esa labor con cierta capacidad. Creemos claramente en la necesidad de transparencia del sistema, y para eso hace falta medir y comparar. Creemos en la capacidad de libertad, especialmente de los ciudadanos a la hora de elegir a sus profesionales, y creemos esencialmente en que el sistema tiene que adaptarse al nuevo patrón que existe en el enfermar de nuestro país. El 5% de los ciudadanos en nuestro país consume el 32% de los recursos, y el 70% de las consultas de atención primaria son de pacientes crónicos. El envejecimiento de la población, la longevidad, el aumento de la esperanza de vida está cambiando, digamos, la fotografía de la enfermedad en nuestro país, y necesitamos un nuevo abordaje. Necesitamos que la organización sanitaria en su conjunto se adapte como la plastilina a esa nueva realidad. Y por lo tanto tenemos que replantearnos de cara al futuro todos los instrumentos de gestión sanitaria para darle más protagonismo a la atención primaria, pero también organizar nuestros hospitales de una forma más inteligente para poder responder a esas necesidades. La telemedicina, la atención domiciliaria, que es mucho más preferida por parte de los pacientes, el uso de las nuevas tecnologías y de las aplicaciones sanitarias. Tenemos un mundo extraordinariamente interesante en este momento que nos puede permitir realmente mejorar nuestra capacidad, aumentar el protagonismo de otras profesiones, no solo medicina y enfermería, sino farmacia, odontología, veterinaria, terapias ocupacionales, psicólogos, podólogos, tantas otras profesiones que están ahí y que sin duda pueden contribuir con su aportación profesional a hacer una mejor sanidad. En definitiva, toda la organización sanitaria tiene que poner a eso. De acuerdo, pues si les parece, damos paso a los 5 minutos de debate sobre este bloque. Me gustaría pedirles de nuevo mucha brevedad, así que hay 2 o 3 temas que supongo que saldrán en lo que van a abordar ahora, si no me gustaría planteárselos también. Daniel ha pedido la palabra. Sí, de forma telegráfica. Estamos plenamente de acuerdo con la profesionalización de la gestión, que debe implicar autonomía y responsabilidad. En relación con la participación de los profesionales, la gestión de las listas de espera y la gestión de las pruebas diagnósticas, ahí hay que contar con el concurso de los profesionales, porque siempre hacemos estrategias de abordaje de la oferta, pero también hay que incidir en la demanda, ¿no? Y muchas veces los profesionales van a aportar evidencias, van a aportar observaciones que permitan ajustar la demanda realmente a las necesidades de los pacientes. Sociedades científicas como la SERAM han puesto de manifiesto que hay una sobrepetición de pruebas. El abordaje de lista de espera nosotros entendemos que ha de ser básicamente llevando los centros sanitarios públicos a su máximo de eficiencia, utilizándolos en turno de tarde y fines de semana, y solamente recurriremos a la concertación cuando quede evidenciado que en los hospitales públicos, los centros sanitarios en general, están al máximo de su capacidad. Nos parece sustancial. En el último bloque, Daniel, Rosa. Sí, bueno, yo quería concretar un poquito el tema de la profesionalización de la gestión, que a nosotros nos parece clave, porque está basada actualmente en un ideario político y no en un compromiso de obtener unos resultados en salud, que me parece un tema fundamental, y coincido un poco en ese tema. También creemos que hay un poco de discrepancia entre lo conocido ya del modelo Lalonde, de la influencia en la promoción de estilos de vida y su repercusión en la mortalidad, y luego lo que se invierte en promoción de estilos de vida. Tenemos un sistema sanitario hospitalocentrado, en el cual pues la promoción de estilos de vida, en la cual también se nos llena la boca a todos, pues luego pues resulta que no hay una inversión necesaria. Entonces pues hay una Carta de Ottawa que nosotros suscribimos totalmente y podríamos incorporar, asumir totalmente. Y luego el tema de las unidades de gestión clínica, que a nosotros nos preocupa por la fragmentación que puede suponer, y porque además a veces puede estar más basada en las necesidades de los incentivos y de los compromisos empresariales de las unidades de gestión clínica, que realmente en los objetivos en salud. Puede haber sesgos de selección de pacientes, o tener incentivos en base al número de radiografía que pides o que dejas de pedir, y eso me parece que es un elemento de perversión que hay que tener en cuenta. Javier, su turno. Sí, la verdad es que sí que es cierto que es obligado hablar de la profesionalización de la gestión, ¿no? Y simplemente quería insistir en el hecho de que esto lo que tiene que servir es para que la elección de cargos de gestión dejen de ser un botín político, ¿no? Ocurre, por ejemplo, en comunidades como Andalucía, en la que yo he estado trabajando hasta las últimas semanas,
en la cual cuando cambia el gobierno, cuando hay un nuevo gobierno, hay 3 cargos que se eligen. Un cargo que se elige es el de la consejería, el otro cargo es el de la gerencia del sistema andaluz de salud y el siguiente es el de la gerencia del Hospital Virgen del Rocío. No puede ser que establezcamos triunviratos en los cuales les quede alejado de lo que vienen a ser puramente las competencias profesionalizadas y venga a ser una cosa de elección a dedo, ¿no? Y 2 palabras sobre el tema de la gestión clínica. Totalmente de acuerdo con lo que decía Rosa. Hay que tener cuidado con la entrada del gerencialismo y la visión empresarial basada en la competitividad, pero creemos que sí que las unidades de gestión clínica pueden tener alguna oportunidad básicamente relacionada con la participación de los profesionales, con la autogestión y fundamentalmente con el establecimiento de objetivos que nazcan de la cooperación y no de la competitividad, cosa que seguramente sea donde más choquemos con otras opciones políticas. Rafael ha pedido la palabra también. Sí, yo creo que yo no creo que hay que escribir un decreto sobre la profesionalización de la gestión. Es un comportamiento desde el ámbito político que hay que obviamente exigir, en el que hay un momento en los nombramientos que hay que ya empezar a considerar que la persona que está gestionando un hospital, un centro de salud, debe ser una persona que ha recibido esa formación y que es competente en ese tema. No creo que eso se arregla por decreto ley, creo que se arregla por comportamiento. En algunas comunidades autónomas se ha seguido un comportamiento diferente y lo que es interesante cuando haces eso, y yo creo que en parte yo lo hice en la legislatura en el País Vasco 2009-2013, básicamente es que la virtud que tiene es que luego cuando hay un cambio de gobierno se sigue, a no haber cambiado a todos los directivos, se sigue digamos, las políticas que se han empezado y en el fondo te saltas un ciclo político. Por lo tanto, es muy interesante el concepto de profesionalización de la gestión, no solo para gestionar mejor, sino para saltarse los ciclos políticos en estos temas que necesitamos 10-12 años para avanzar. De acuerdo. Para cerrar este bloque y antes de pasar al siguiente, se han expuesto un par de temas que me gustaría que se definieran, quien quiera definirse muy brevemente, si están a favor, en contra, qué posición tienen sobre la prescripción enfermera. Ha salido ese tema. Hay un real decreto, como decía, creo que Javier, que no ha contentado a ninguna de las dos profesiones. Si alguien quiere manifestarse, si está a favor o en contra de cómo ha quedado el decreto, y les pido muchísima brevedad. Por favor, Daniel y Rafael han pedido la palabra. Nosotros estamos en contra de la redacción final del decreto porque creemos que una norma que había sido consensuada con todas las profesiones sanitarias implicadas y con las fuerzas políticas y que tenía informes favorables del Consejo de Estado, no tiene ningún sentido modificarlas al final. Nuestro planteamiento, si tenemos responsabilidades de gobierno, es volver a la redacción inicial, reforzando el rol de la enfermera, porque además lo regulaba muy bien. De acuerdo, Rafael. Yo digamos, comparto esa lógica. Yo creo que es muy importante, y el Partido Socialista lo menciona en su programa de prescripción de enfermería, sí, pero también iría un poquito más lejos. Yo creo que la enfermería se ha focalizado mucho en la prescripción cuando los nuevos modelos asistenciales que vienen, estos de más en casa, más en la comunidad, más prevención, más calidad, más primaria y menos en los hospitales, abren un abanico absolutamente genial para las nuevas funciones de enfermería, enfermería del caso, enfermería gestora del caso, enfermería que ayuda a la autogestión de los pacientes, y por tanto yo no me limitaría a solo la prescripción, sino ampliaría a estas nuevas funciones que son muchísimo más importantes en muchos sentidos. De acuerdo. Rosa, brevemente. Sí, nada, brevemente. Prescripción enfermera sí, y empoderamiento de la enfermera, como comenta Rafa. De acuerdo. Sí. Sí, a ver, las sociedades modernas tienen perfectamente definido, desde el punto de vista de la garantía de la asistencia, quién tiene que hacer el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. En este país desarrollamos una legislación que permitía
avances importantes en la prescripción de algunos fármacos por parte de la enfermería, y lo que es indispensable en este momento, y no lo hay, es un consenso profesional. A veces se pide a las administraciones públicas y a los responsables políticos que adopten medidas cuando no existe un consenso profesional, y es evidente que no existe en este momento entre las distintas, digamos, profesiones colegiadas, ¿no? Es decir, creo que en este momento no se trata tanto de tomar decisiones salomónicas como de intentar promover un acuerdo responsable, tranquilo, sosegado, que sea bueno para el paciente. En definitiva, quien tenemos que pensar es el paciente, y tener que intentar que sean los propios profesionales los que encuentren los protocolos, las vías, las fórmulas para intentar que esto sea un tema pacífico y no un tema de conflicto, porque evidentemente el que tiene que salir ganando de todo esto es el paciente. Segundo tema, que antes de pasar al siguiente bloque, y muy brevemente, hemos hablado, decía Rosa, modelo hospitalocentrista. En comunidades como las que han gestionado nuestros dos invitados, que han tenido responsabilidades políticas, han funcionado áreas integradas entre primaria y hospitalaria. ¿Están todos, quien quiera opinar al respecto, de acuerdo en que primaria y hospitales deben estar unidas en un área, deben funcionar de manera separada? Sí, Rafael, sí. Javier. Yo creo que hemos comentado varios, es decir, es muchísimo más importante crear condiciones desde la administración autonómica o la administración nacional para que los clínicos, y hablo de todos los profesionales cuando hablo de clínicos del sector, entren en diálogo alrededor de la trayectoria que necesita un paciente clínicamente y preventivamente, y no estar absolutamente obsesionados con la integración funcional, estructural de la gestión en una área única. Toda la evidencia científica en España y fuera indica que es mejor estar en una administración, en un área, uniendo, creando condiciones para que los clínicos hablen entre sí, y después igual hacer una integración estructural, y no al revés. Es decir, crear una cultura de diálogo, crear una cultura de interacción clínica alrededor y con el paciente, y en lugar de estar absolutamente condicionados con una integración estructural. ¿No? Javier y Rosa, brevemente también, por favor. Sí, yo también opinamos que la integración no es un reto estructural, sino principalmente es un reto cultural, ¿no? Pero el problema de definirlo simplemente como reto cultural es que se puede quedar simplemente en el preámbulo de las políticas y no verdaderamente en el cuerpo de las mismas. En nuestro momento, en las elecciones andaluzas, por ejemplo, propusimos la creación de estructuras de áreas sociosanitarias que tuvieran una financiación conjunta. El problema de integrar hospital y atención primaria manteniendo la estructura de financiación actual es que está integrando una cosa que está sobrefinanciada con una que está infrafinanciada, y además la que está sobrefinanciada tiene una capacidad muy grande para absorber a la que está infrafinanciada. Entonces es intentar integrar a David y Goliat dentro de la misma familia. Acaba siendo complicado de llevar a cabo. Por lo cual, si vamos a hablar de integrar, seguramente primero tendríamos que hablar de financiar. Y dependiendo de cómo financiemos, el resultado seguramente cambie. Rosa, brevemente, por favor. Sí, bueno, yo en este sentido coincido totalmente con Javier. El área única a lo que al final conlleva es que el gerente del área única está en el hospital. Y seguimos reproduciendo el modelo. Entonces yo no creo que es un problema de integración de profesionales, que es un problema cultural, que hay que integrar a los profesionales, pero es que hay que dar a entender también a la gestión cuál es el papel de cada nivel y cuál es la integración, y la gestión es la que debe de promover esa integración, y puede favorecer el intercambio amigable entre los niveles asistenciales, que está a veces desenfocado por la propia gestión. Yo diría estrategia de crónicos como cualquier plan al servicio de los pacientes y no al servicio de los servicios, porque habitualmente o en muchas ocasiones se crean unidades fragmentadas de atención al crónico en determinado servicio, de nefro, de cardio, de lo que sea, y cuya misión es conseguir recursos para ese servicio, no hacer una atención integral al paciente crónico. Sí, yo no tengo claro que estén los hospitales infrafinanciados y la atención primaria, sobrefinanciados y la atención primaria infrafinanciada. Posiblemente hay una infrafinanciación conjunta del sistema. Es verdad que los hospitales tienen un cierto margen para mejorar su
su gestión y sus economías de escala. A nosotros defendemos fundamentalmente una integración funcional, más allá de una integración estructural. Lo importante no es de qué gerente se depende, sino de que haya comunicación entre los profesionales y una historia clínica compartida, que eso es clave para que haya garantizar continuidad asistencial. Y como ha habido experiencias de ambos modelos en España, yo creo que es el momento de hacer un análisis sosegado y valorar pros y contras, porque el sistema ha de innovar basándose en una evaluación de las experiencias previas. De acuerdo, pues Ignacio, terminamos con usted. Sí, nosotros lo hemos puesto en marcha, no hablamos de oídas, cuando hemos tenido que tomar decisiones o resolver problemas o retos importantes nos hemos puesto a ello. Claro, hablar desde el desconocimiento, desde la falta de responsabilidad a veces es muy sencillo y se pide más recursos, más profesionales, claro, eso lo quiere todo el mundo, el problema es cómo lo hacemos. Nosotros pusimos en marcha las áreas sanitarias integradas, que no significa que el gerente del hospital gobierne atención primaria y especializada, sino que hay un único equipo de atención primaria y especializada trabajando todos los días de forma conjunta para resolver los problemas conjuntos de los ciudadanos, para resolver la continuidad asistencial y para poner todos los recursos a su disposición a disposición de en qué momento, en qué fase está del enfermar de cada paciente. Y no solo lo hemos hecho con primaria y especializada, sino que, como yo tuve la oportunidad de ser también consejero de Asuntos Sociales, lo hicimos también con toda la estrategia sociosanitaria. De forma que integramos en un solo departamento todas las estrategias que podían abordar esta situación de una forma, yo creo que muy efectiva, muy eficiente también, y yo creo que muy satisfactoria para el paciente. De hecho, los resultados de las mediciones que hicimos en términos de opinión de los pacientes fue realmente positiva. Mejoró la capacidad de poner los recursos de forma eficiente a disposición del sistema, de analizar, programar, organizar y trabajar de una forma conjunta con todos los elementos. Y realmente creo que esta es la dirección en la que tenemos que trabajar de cara al futuro. Muy bien, cerramos este segundo bloque, damos paso al tercero con Rafael Bengoa. Vamos a hablar de innovación, de incorporación de nuevas terapias, de nuevas tecnologías, si están obsoletas las que existen, es un debate que ha habido esta legislatura. El fomento de la investigación, también ha habido esta legislatura noticias regulares para la investigación con éxodo de investigadores a otros países. Rafael, sus 2 minutos para hablar de este bloque. Bueno, yo creo que al haber una infrafinanciación en la sanidad, yo creo que lo que nos ha hecho es descubrir nuevas formas de avanzar. Ha acelerado algo el paso en la utilización de las nuevas tecnologías para que por ejemplo, podamos controlar a pacientes a distancia, y hay ya muchísimas experiencias en toda España de cómo hacer eso que se llama la medicina no presencial. Y creo que lo que puede estar faltando en el modelo de innovación es la innovación en el liderazgo. Porque, por ejemplo, tenemos unos profesionales, obviamente, de primera categoría que ya nos los están robando un poquito por todo. Tenemos ese arsenal de gestión del que hemos hablado antes. Tenemos nuevos modelos, tenemos tecnologías, tenemos los medicamentos. Yo creo que lo que necesitamos innovar es en el modelo de liderazgo. El modelo de liderazgo que tenemos tiene algo que ver con la profesionalización de gestión, pero tiene que ver en que el centro, a nivel nacional y a nivel del centro de las consejerías, no nos hemos innovado en términos de liderazgo. Seguimos intentando hacer todo de arriba abajo, y creo que ya está más y más claro que las respuestas están abajo, en la gente que está operando a nivel clínico, a nivel preventivo y en salud pública. Cuando uno permite o más bien que permite, cuando uno crea condiciones para que la innovación y el descubrimiento de cómo hacer mejoras de gestión y organización a nivel local se exprese toda esa energía local, los resultados son mejores y las innovaciones son muchísimo más interesantes. Entonces yo lo que propondría es dejar de hacer tanto de arriba abajo y que el centro de la organización, allí donde sea el centro de la organización, empiece a verse a sí misma como una organización, como un liderazgo que crea condiciones, pero que no hace todo por decreto de arriba abajo. De acuerdo, muy bien. Rosa, por favor. Bueno, nosotros en respecto a innovación entendemos que la innovación efectivamente debe de ser de abajo arriba. Y también la innovación en gestión tiene que mostrar sus evidencias científicas, porque hay modelos por ahí como el modelo Alcira que se implantaron sin evaluar y que ahí siguen exactamente sin evaluar. Entonces, innovación sí,
con evidencia científica demostrada, porque si no estamos jugando a la gestión y no nos parece serio. También queremos que una vez que se innove y se demuestran las evidencias científicas, pues hay que hacer una traslación necesaria de esas evidencias a los servicios públicos de salud, porque investigamos e innovamos para mejorar los servicios. Todo lo que demuestre que tiene una efectividad, pues efectivamente hay que incorporarlo, y en eso vemos poco espíritu de la gestión en realmente incorporar las nuevas evidencias a las políticas, a las carteras de servicios. Por ejemplo, en el caso de los TICs, que se quedan habitualmente en pequeños pilotajes y luego nunca se incorporan, ¿vale? Entonces nosotros queremos una estructura pública, investigadora, autónoma, objetiva, que trabaje de manera coordinada con el Sistema Nacional de Salud para enlazar las necesidades del sistema con las orientaciones de los investigadores. La carrera profesional, por supuesto, ya lo he dicho antes, debería incluir la investigación como elemento clave, y nosotros también proponemos evitar la financiación y potenciación de grupos de expertos en cosas que no necesita la salud, que esto también es muy habitual en nuestro país. Se crean grupos de expertos para crear necesidades. Esto de estamos inventando medicamentos para enfermedades que crearemos el día de mañana nos parece también un tema clave. Revertir parte de los fondos de investigación en fármacos e investigación hospitalaria a la investigación social y comunitaria. Esto es una asignatura pendiente y es el cumplir con el principio de equidad y de transparencia, nos parece claro. Y por último, evaluar lo que hacemos. Una agencia de evaluación de tecnologías potente, objetiva, sin puertas giratorias, y que evalúe lo que tenemos que evaluar. Muchas gracias, Rosa. Javier, por favor. Muchas gracias. Desde nuestro punto de vista, si hablamos de innovación, tenemos que intentar definirla en algo concreto, porque la innovación, al igual que otros conceptos, puede quedar como un concepto vacío que por significar todo acaba no significando nada. Hay dos conceptos fundamentales que queremos destacar: innovación como evaluación e innovación como transparencia. Desde nuestro punto de vista, es necesario crear una cultura de la evaluación que vaya más allá de la generación de agencias o de la interacción en forma de redes de agencias ya creadas, que nos ayude a evaluar no solo tecnologías, sino sobre todo a hacer una evaluación continua de las políticas, que posiblemente sea uno de los ejes transversales dentro del programa de Podemos en todos los sectores de nuestro programa. Se han implementado multitud de políticas, principalmente relacionadas con el ámbito de la gestión, áreas de gestión integrada, todas las áreas de gestión clínica, la privatización de la gestión en algunos lugares, sin que realmente después se haya destinado no solamente el tiempo, sino principalmente los recursos para llevar a cabo una evaluación que nos lleve a algo. En medicina clínica siempre decimos que cuando vamos a hacer alguna prueba diagnóstica, tiene que ser porque la positividad o negatividad de esa prueba vaya a hacernos cambiar nuestra forma de actuar, ¿no? Para eso mismo tiene que servir la evaluación, para seguir implementando o no las políticas que llevemos a cabo. La evaluación de las políticas y de las prestaciones tiene que estar relacionada con planes de reinversión. Si detectamos nichos de ineficiencia dentro del sistema, los recursos que consigamos obtener de la eliminación de las prestaciones que no sean eficientes, efectivas y seguras, tiene que redireccionarse a otro tipo de prestaciones que redunden en una mejora de la salud de la ciudadanía. En lo que se refiere a la transparencia, proponemos la elaboración de una ley de transparencia sanitaria que empiece a liberar datos. No solamente que libere datos que ya estén procesados en forma de píldoras de información que queremos que es la que le llega a la población, sino que la población también empiece a tener acceso a datos, a microdatos, porque mucha población tiene capacidad y conocimientos para llevar a cabo investigación en torno a los datos que la sanidad está generando. Y por último, en relación a la I+D, creemos que España tiene que redireccionarse hacia la consecución de los objetivos de Lisboa en términos de investigación y desarrollo e innovación. Estamos infrafinanciando investigación, desarrollo e innovación, lo cual dice mucho del modelo productivo que estamos proponiendo, y eso es un impulso que hay que llevar a cabo, y una investigación que en el ámbito de lo público tiene que estar dirigida a las necesidades de la población y dirigida a la investigación social que ha comentado antes Rosa, una investigación social y con una presencia fundamental del abordaje de género. Gracias, Javier.